One day, this nation will live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the radio, sons of former slaves and the sons of slaves. Hola, hola, buenas tardes, gracias por venir. Yo voy a aprovechar 5 minutos antes para hacer una mini presentación del libro de Vicky, porque ya que va a hablar de este tema, de los pactos en las uniones convivenciales, me pareció que no podía dejar pasar esta oportunidad de presentar el libro de Vicky, Uniones Convivenciales, que en realidad es una actualización del libro ya publicado, es este, yo los traje, es una actualización y la verdad, recién salida del horno, ¿eh? La verdad es que, si bien, bueno, todos saben que Vicky es mi amiga, la quiero, es mi hermana, pero fuera de eso, la verdad que es excelente, lo digo con conocimiento de causa, es una herramienta para el trabajo profesional, digamos, muy precisa y sobre todo en un tema como son las uniones convivenciales, que, bueno, recién ahora tenemos jurisprudencia, recién ahora podemos ver cuáles son los problemas, cuáles son los inconvenientes. Victoria se ha imaginado también inconvenientes, problemas, qué pasa con los pactos, si fallece uno de los convivientes y los problemas que puede generar cuando de pronto hay acordada una compensación económica o hay acordada en el pacto una distribución de bienes, cómo impacta esto en el sucesorio cuando hay, ¿qué? No, cuando hay herederos forzosos y demás. Bueno, cuestiones que mucha jurisprudencia nueva, porque bueno, ya sabemos de la precisión de Victoria para la búsqueda de material súper nuevo y de todo lo que está publicado respecto del tema, y muchas otras cosas que ha pensado que pueden generar algún inconveniente en el futuro y que, bueno, es interesante leerlo, tenerlo en cuenta, analizarlo, pensarlo. Así que, bueno, creo que es una herramienta imprescindible para el trabajo de todos los abogados. Victoria es una abogada porque ha ejercido la profesión durante muchísimos años y ejerce la profesión y ha estado en la trinchera y entonces conoce esto desde este lado del mostrador que no es poco. No es poco, esto se ve cuando los doctrinarios son doctrinarios de biblioteca y no están en la calle, no saben cuáles son los problemas del trabajo diario, las cuestiones, y esto se ve y por eso creo que este libro es una herramienta súper importante. Le dije a Miriam de Carta Magna, pero bueno, como todo esto lo organizamos tan rápido, si ella pudiera venir, hoy no podía y demás, pero bueno, como todo esto se organizó muy rápido y aprovechando que Victoria viene a dar clases a Bahía, dijimos, bueno, nos vamos a aprovechar de escucharla y tener este tema. Así que, bueno, nada más eso, dejo de hablar, lo recomiendo seriamente, me lo he comido el libro, lo he leído seriamente varias veces, así que con conocimiento de causa es una herramienta excelente. Bueno, los dejo con Victoria. Bueno, Victoria, la tengo que presentar, Victoria Pellegrini, abogada, docente, es de la casa, es profesora titular de Derecho de Familia y Sucesión en el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, ha ejercido la profesión muchísimos años y ejerce la profesión en Bahía Blanca, en Buenos Aires, es profesora de carreras de posgrado en Bahía Blanca, en la UBA, podría decir en todas en universidades de todo el país, y bueno, es autora de muchísimos artículos, sin duda la han leído, respecto a todos los temas relacionados al derecho de familia, pero particularmente ha profundizado el tema de las uniones convivenciales a partir de su obra. ¿Listo? Las dejo con ella. Gracias, Caro. Bueno, ya saben, es mi colega hermana. Fuimos casi hermanas cuando estuve casada con su hermano, pero bueno, superamos, seguimos siendo cuasi hermanas. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Pone un poquito nerviosa esto de los flashes acá cerca. Pero sacame bien, como Julio Iglesias, no sé cuál es. Sí, voy a hacer cualquier cosa.
Sí, porque me gusta ver qué es lo que ven. Ok. Sí, porque aparte el cuello es como estar en la primera fila del cine, ¿no? Sí, sí, no se reclinan. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por tu presentación. El libro sí es la base del que salió publicado en el 2016, pero por su 2017, lo que pasa, lo laburé en el 2016. Lo que pasa que de entonces a ahora es cuando más actividad hubo jurisprudencial, porque antes, por supuesto, que no había mucho material, y entonces a la editorial le pareció importante que hubiese una puesta al día en qué era lo que había pasado, porque bueno, una cosa ya sabemos que es lo que la ley dice y otra muy distinta es qué es lo que los jueces dicen que la ley dice. Con lo cual la aplicación de las normas normalmente es lo que terminan de darle forma a las propias normas, ¿no? Es imposible estudiar derecho sin estudiar jurisprudencia, porque la aplicación es lo que le da los contornos a las normas. Y en uniones convivenciales se daba esta cuestión que, si bien no es que había ningún tipo de regulación en las uniones convivenciales, pero era la primera vez que se regulaba en forma sistematizada, y esto hizo que desde el 2015 en adelante la aplicación fuera perfilando, cosas que tal vez ni siquiera fueron imaginados como problemas en el momento de la redacción del proyecto de ley, ¿no? Porque vieron que siempre la realidad supera la ficción, con lo cual ni siquiera en la imaginación podía haber habido los problemas que después trajo la realidad, que son los casos, como dice las dos primeras palabras del artículo 1 del Código Civil y Comercial, que los jueces deben resolver. Por lo tanto, la riqueza jurisprudencial es súper importante y de eso sobre todo se trata el libro, ¿no? De actualizar en el mismo esquema, diseño de la obra anterior, los aportes jurisprudenciales. Pero bueno, hoy, el encuentro de hoy está destinado para hablar de un tema muy puntual, que por supuesto que es una gran novedad dentro de la regulación de las uniones convivenciales que no estaban incorporadas en el código, como son los pactos convivenciales. Estos pactos convivenciales que, adelanto desde ya, y al menos hasta que actualicé el libro, que lo trabajé el año pasado, salió en febrero, pero yo lo actualicé el año pasado, hasta el año pasado por lo menos yo tenía la intuición de que no era una herramienta que se utilizara mucho, que no había muchas personas que hiciesen pactos convivenciales. Esto lo pude constatar porque en los registros tampoco hay muchas inscripciones de pactos convivenciales, con lo cual puede pasar, por supuesto, que haya pactos convivenciales que no estén registrados y que no nos enteramos, pero esta primera intuición de que hay pocos pactos convivenciales realmente puede ser constatada con la falta de registración. Y esto lleva a pensar por qué no hay muchos pactos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa que la gente no pacta? Y ahí puede haber dos explicaciones plausibles. Por un lado, que normalmente pareciera que hablar de amor y algo relacionado con el dinero no está muy bien, ¿no? Que no se llevan muy bien el amor y el dinero cuando es esencial, ¿no? O sea, no se puede, o sea, no necesariamente tenga esa connotación negativa que pareciera que en esta idea de amor Disney pareciera que no se puede mezclar estos dos aspectos. Sumado, algo parecido también pasa con el testamento. Vieron que la gente no hace muchos testamentos porque, bueno, en la muerte no pensemos demasiado. Va a suceder, pero lejos y no pensarlo demasiado, y porque tenemos el Estado que regula de alguna manera. Si no lo hago yo, va a venir papá, mamá, Estado a darme la respuesta. En las uniones convivenciales algo puede pasar. Pero la segunda cuestión que me parece a mí que es interesante es que los propios abogados y abogadas, no sé hasta qué medida ofrecemos este servicio a potenciales clientes. Y aquí hay un nicho de mercado profesional, digamos, para explorar o para analizar. Es cierto que la gente va a ver al abogado o la abogada cuando el problema ya está. Y cuando el problema ya está, el pacto no nos sirve mucho. El pacto es para organizar o prevenir problemas. Para esto, normalmente, la gente ¿a dónde va? Al escribano. Y nuestros primos escribanos y escribanas puede ser que estén, de hecho, estuve indagando un poco en escribanos de Bahía, y es cierto que va la gente a los escribanos a hacer pactos, porque la cuestión preventiva está más asociada al escribano y los abogados estamos más asociados a la cuestión conflictiva, ¿no? Al litigio, porque parece que no nos salimos del tribunal, de que el abogado se necesita para ir a pelear y buscar sangre.
Ahí hay un análisis a hacer de cómo ejercemos la profesión y qué variables se pueden reajustar, incluso como instituto mismo, digamos, fortalecer esta idea de cómo, o cómo instalar la idea de la prevención en la abogacía. Que esto tiene que ver mucho con campañas de conocimiento, con bajar la abogacía a la gente desde la prevención. No sé, es como un... Y los pactos convivenciales forman parte de esta estrategia. Pero bueno, para hablar de los pactos convivenciales tenemos que hablar de las uniones convivenciales, porque por supuesto que está relacionado, porque es un instrumento, una herramienta dentro de las uniones convivenciales. Y con respecto a las uniones convivenciales, saben que en la legislación anterior, es decir, hasta el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en el 2015, la posición que había tomado Vélez era esta clásica posición abstencionista, en donde, siguiendo las ideas del Código francés, siguiendo esta frase que fue adjudicada a Napoleón, nunca se sabe realmente si la dijo o no la dijo, pero bueno, es linda historia, sobre todo cuando las cuenta Ida Kemmelmacher, ¿no? Que es la mejor contadora de historias del universo. Dice que, sí, dice que Napoleón dijo, no, al concubinato, denominación, época, bla, bla, bla. Si los concubinos pasan de la ley, entonces la ley pasa de ellos, ¿no? Que si la gente no acude a la ley, es decir, al matrimonio para regular su vida familiar, pues entonces la ley no se hace cargo de los concubinos. Esto fue un poco el criterio de la época en la cual Vélez sancionó. Ahora, esta posición de abstencionismo absoluto rápidamente hizo agua, porque inmediatamente, digamos, a medida las personas iban a convivir sin casarse, ¿no? Esto sucede en los hechos y sucedió, sucede y sucederá. Y esto hacía que al momento tanto de la convivencia o con posterioridad a la convivencia, las personas fueran a realizar reclamos ¿en virtud de qué? En virtud de exigir el reconocimiento del carácter de familia del vínculo que tenían. Entonces, por ejemplo, no, señores obra social, reconozcan que mi conviviente o mi concubino o concubina es familia para que yo pueda incorporar a la obra social. Ok, la ley que amplificó, ¿no? La modificación. Se muere el conviviente, pensión. Pero yo vivía en un aparente matrimonio, con lo cual, ¿por qué va a haber una regulación diferenciada? Se incorpora la pensión al conviviente. Y así podemos ir por varias, ¿no? Derecho laboral, el 248 de la indemnización por la muerte del trabajador también incorporaba al conviviente. Hay muchos ejemplos en la legislación en forma aislada, pre-Código Civil y Comercial de la Nación, en donde las uniones convivenciales tienen trascendencia jurídica o funcionan como asignador de derechos, ¿no? El hecho de mantener una convivencia funcionaba con distintas exigencias o requisitos, pero bueno, la convivencia en sí funcionaba como asignación de derechos. Y para los problemas posteriores al cese, es decir, cuando el amor terminaba, ¿no? Hasta aquí llegó el amor y se terminó el amor, ¿qué hacían las personas? Iban a los jueces a decirle, señor juez, no puede ser que no pueda yo usar la vivienda, porque si me hubiese casado hubiese podido pedir la atribución de la vivienda y ahora como no me casé, no. No somos familia que merecemos protección constitucional por artículo 14. Ok, entonces los jueces, ¿qué hacían para resolver los problemas? O aplicaban analógicamente la regulación del matrimonio, o decidían lo que les parecía, ¿no? Esas 5 razones conducentes, el más o menos, o sea, más o menos saber lo que me parece como solución. Con lo cual, todo este estado de situación hacía imprescindible que de alguna manera se regularan las uniones convivenciales, porque o se caía en el discrecionalismo judicial o en la equiparación automática con el matrimonio. Y si en las uniones convivenciales, en realidad, el fundamento básico es constituir una familia o que sea una manera de ejercer el derecho a la vida familiar, alguna respuesta hay que dar diferenciada del matrimonio, porque si no, es la misma manera de ejercer este derecho. Es decir, el recurso de equiparar la legislación al matrimonio lleva un problema serio de base, que es no tengo otra alternativa, no tengo ninguna posibilidad de elegir la forma de vivir, porque si yo me voy a vivir con alguien, esto es un matrimonio. Y yo la verdad que no quiero un matrimonio. Podemos discutir horas, y no es el momento, de hasta qué punto el ejercicio de la autonomía de la voluntad, que es lo que trasunta esto, es autonomía de la voluntad cuando ni siquiera se conoce
conocen las consecuencias, ¿no? Uno puede ejercer la autonomía de la voluntad cuando sabe cuáles son las consecuencias del ejercicio. Y la verdad que la recontramayoría de las personas, casi les diría mito popular 1, entienden que después de X tiempo, no sé cuánto, de vivir juntos, 5 por la ley de pensiones y jubilaciones, cuando llevan 30, y es lo mismo, doctora, es lo mismo, es como la prescripción adquisitiva del estado matrimonial. Y entonces cuando vienen a consultar, no, porque se murió mi conviviente, convivimos 40 años, qué sé yo, convivían, no se casaron, no, 40 años, bueno, pero hay un problema. No, no es así. O sea, desconfían en que lo que una le puede llegar a decir, porque está tan instalado y tan arraigado que por eso digo, ¿hasta qué punto es un libre ejercicio de la autonomía de la voluntad? Cuando ahí sería también toda otra discusión de cómo hacer para ir deconstruyendo estos mitos tan instalados. La cuestión es que la regulación, bueno, la base constitucional y convencional claramente existe, porque lo que está en juego acá es el derecho a la vida familiar, por lo tanto, el alcance de los efectos no puede dejar de, o no puede desentenderse de este contenido convencional constitucional, que ya saben lo que provocó la reforma del 94 y la constitucionalización de todo el derecho privado, entre ellos el derecho de las familias. La cosa es que lo que está en el medio acá, o el punto de equilibrio difícil, es cuánta autonomía respeto, es decir, cuánto, como yo no me voy a casar, no me enchufen los mismos efectos que si estuviese casada, y cuánto reconocimiento de la familia que significa vivir en un proyecto conjunto. ¿Se entiende? La tensión importante ahí es ver cómo equilibro yo el respeto a la autonomía de la voluntad para que no sea igual que un matrimonio y a la vez brindar protección en el derivado del carácter familiar de esa unión. Entonces ahí anda la regulación todo el tiempo buscando ese equilibrio, que no sé si lo encontró, pero bueno, es cierto que de la nada, a como no había una regulación sistematizada de los efectos de las uniones, a lo que hay hoy, es un paso. Que esto no significa que no haya que hacer reajustes en un futuro o que algunos reajustes vengan desde la jurisprudencia. Pero cuando uno piensa, porque la primera tentación que tenemos todos y todas es, no, no puede ser, le tienen que dar más de 2 años o le tienen que dar igual que al matrimonio, porque si es lo mismo, si estuvieron 40 años juntos, ¿qué es lo que importa ahí? Entonces todo el tiempo nos estamos yendo a la regulación del matrimonio. Rápidamente nos vamos a, porque parece la más justa la regulación del matrimonio. Que se privilegia al matrimonio porque es la institución y a esto no. Y entonces el margen de la autonomía de la voluntad es medio difícil de sostener después al momento de los efectos. ¿Esto por qué lo digo? Porque pareciera algo así como una base filosófica, porque en la intensidad de los efectos hay que tener presente todo el tiempo cómo juega esto. O hacemos un cambio y no haya más ni matrimonio ni uniones convivenciales, que haya la regulación de personas adultas que viven juntas, qué sé yo, regulación de los efectos de formar una familia y que ya no importe si es matrimonio o no y que sea exactamente igual. Hay algunas cosas que es exactamente igual casarse o no casarse, pero en otras no, en absoluto. La cuestión entonces es que, ¿cómo se regula en el Código Civil? Sí, vaya, por favor, que hay cosas mucho más lindas que hacer. Pobres. ¿Cómo se regula? ¿Pequeños pichones de abogadas querés que sean? ¿Cómo se regulan las uniones convivenciales en el código? Bueno, la mejor manera de abordarlo siempre es el índice, ¿no? El índice es maravilloso del código. Y esto está muy fácil, los capítulos, cómo están distinguidos y cómo están diferenciados, ¿no? En donde el ámbito de aplicación está precisado, en donde los requisitos de existencia, digamos, para que esté configurada la unión convivencial también están precisados. Yo no voy ahora a hacer este desarrollo porque lo doy por entendido y sabido, pero lo necesito tener en cuenta. Y así como el inicio, o sea, ¿qué es una unión convivencial? Cuando estamos frente a una unión convivencial, también tiene que estar definido cuando termina, porque se trata de una situación de hecho, y las situaciones de hecho, hablo tan rápido que se me juntan las letras, las situaciones de hecho requieren precisión, porque esta es la gran diferencia con el matrimonio. En el matrimonio yo voy al registro, firmo y celebro un acto jurídico complejo, con lo cual
no solamente la prueba es sencilla, sino que además la existencia, ¿no?, del matrimonio, porque lo celebré a este acto jurídico. En cambio, una situación fáctica requiere de ciertas precisiones, como así también cuando se termina esta situación fáctica. Y después muy fácil, regula efectos durante la convivencia y después del cese, porque no es la misma intensidad de protección la que brinda cuando estamos los dos formando una familia y conviviendo en el medio del proyecto, en donde la mayor protección viene hacia los terceros que reconozcan el carácter familiar de estos dos, que con respecto a los posteriores al cese, en donde la regulación lo que se dedica allí es a establecer los alcances de efectos entre ellos. Porque obvio, están peleando de ver quién se queda viviendo en la casa. O sea, eso no me importa tanto los terceros, sino que es más el efecto entre ellos. Digo, como para tenerlo en forma genérico presentado. Uno de los primeros problemas que se generaron con las uniones convivenciales, me voy, cuando jamás pensamos que podía haber sido algún problema, es el juego de estos tres artículos, ¿no? El ámbito de aplicación es decir, cuándo estoy frente a una unión convivencial, los requisitos y cuándo termina. ¿Por qué digo esto? Porque hubo casos en donde se tuvo que debatir a ver si realmente estábamos frente a una unión convivencial. ¿Y por qué esto era vital? Porque si no estábamos frente a una unión convivencial, pues entonces el reclamo de compensación económica no corría. Entonces, en muchos reclamos de compensación económicas derivados del cese de una unión convivencial, la cuestión previa es, ¿pero es una unión convivencial? Porque si no es, no voy a ir a ver si hay desequilibrio, no voy a ver cuánto cuantifico. O sea, todas las pesadillas de la compensación no las voy a sufrir, porque estoy en un paso antes, en que no se formó esta unión convivencial o nunca hubo una unión convivencial ahí. ¿Y cuáles fueron los mayores problemas con respecto a esto? Bueno, lo que sucede habitualmente con las personas que están casadas, se separan de hecho, o sea, personas que se casaron, se separan y después se van a vivir con otra persona, ¿no? Que esto es sumamente habitual, porque la gente no es tan prolija de casarse, separarse, ir a ver al abogado, hacer el divorcio y después irse. No, pará, no empecemos una convivencia porque hay gente que hasta se olvida que se casó. Uy, yo me había casado, porque no la vieron nunca más, porque no tuvieron hijos o no lo vieron nunca más y quedó ahí eso en un limbo y de golpe se dan cuenta que, ¡apa! Y entonces, como uno de los requisitos del 510 dice que no haya un matrimonio vigente para que configure una unión convivencial, ahí se plantea el serio problema de, el matrimonio, la única forma de terminarlo, de extinguirlo, es a través de la sentencia de divorcio o la muerte. Pero bueno, es la sentencia de divorcio. Entonces, la separación de hecho queda en este limbo en la cual, por lo tanto, hubo sentencias que tuvieron que analizar esta situación muy dramática, porque, por ejemplo, personas que estaban casadas, A y B casado, A casado y convive con B. A separado de hecho, o sea, no estaban manteniendo convivencias simultáneas, ¿no? Entonces, de golpe se dan cuenta que estaba casado por algún motivo salta esto. Entonces, hace el divorcio y obtiene la sentencia de divorcio. Primer problema, el cómputo de 2 años, que es el inciso E del 510, el último requisito. ¿Cuándo lo empiezo a contar? Cuando saltó la sentencia de divorcio, entonces ahí ya no hay vínculo matrimonial, por lo tanto tienen que empezar los 2 años, a pesar de que vivieron 20 antes. ¿Me siguen el supuesto? Y en este caso, un caso que se tuvo que resolver, el señor se murió al año y medio de la convivencia después de divorciarse. Por lo tanto, no iba a llegar nunca a los 2 años de convivencia. Y como había estado casado y separado de hecho, y el divorcio se había dictado y todavía no se habían cumplido 2 años del divorcio, esta mujer quedaba en un limbo absoluto, porque los 40 años que había convivido antes durante la separación de hecho, no la hacía, en principio, como dijeron en primera instancia, merecedora de los efectos propios del cese de la unión. Y sin solución, porque ya está, ya se había muerto. Por lo tanto, esto hubo sentencias para todos lados, ¿no? Algunos que más formalistas, diciendo no, el vínculo matrimonial solo se termina con la sentencia de divorcio, y otros es absurdo esto, porque no se puede desconocer los 30 años de convivencia, 40 años de convivencia, que uno podría decir, ¿y si no eran 40 y si eran 5? O sea, ¿de qué depende la intensidad de esta unión?
Peor todavía la situación que también hubo, en donde el mismo cuadro, pero no hacen el divorcio. Separados de hecho, casados, separados de hecho, en convivencia con otra persona, y nunca hacen el divorcio y se muere. Y viene el reclamo, atribución del uso de la vivienda, suponete. Entonces los herederos dicen, no, él estaba casado. Digo él porque siempre se muere él. Entonces, sí, pero esto no es un deseo, esto es estadística. Entonces, no tiene derecho a atribución simplemente porque eso nunca fue una unión convivencial. Eso fue una convivencia que no cumplió los requisitos de las uniones convivenciales. Problemático. Sentencias para todos lados hay, pero con un criterio bastante realista, hay muchas sentencias que dicen esto es un disparate, lo que en realidad la finalidad de la ley, artículo 2, ¿no? De cómo se interpreta la ley de acuerdo a la finalidad, es que no haya en simultáneo dos convivencias, un matrimonio, o sea, que alguien no viva con su esposa y una conviviente, o esposo y conviviente, que no haya en simultáneo estas figuras. Y agrego yo, si uno analiza el Código Civil a lo largo del Código Civil, la separación de hecho no es inocua. Tiene muchos efectos la separación de hecho, porque con la separación de hecho, por ejemplo, fulmina la presunción de paternidad matrimonial, o extingue la vocación hereditaria del cónyuge, o provoca la liquidación, la extinción del régimen de comunidad. Es decir, hay muchos lugares en donde la separación de hecho tiene efectos. Acá, obvio que también lo tiene que tener, aunque no esté en el texto normativo. Pero algo que parecía muy sencillo, como es el 510, puede complicar la vida. También pasó con el 509, ¿eh? También pasó con el 509, no sé si lo tengo acá, pero ahora lo estoy pensando, en donde se trató de una pareja de hombres. Esta es una sentencia del 2016 de Cámara, con lo cual era de las que recién aplicaban el código, ¿no? En donde viene un reclamo de compensación económica del conviviente supérstite respecto a su conviviente que había fallecido, y los herederos dicen, no, ustedes dos no eran convivientes, eran dos amigos que vivían en una casa y compartían los gastos y vivían ahí. Entonces tiene que salir a probar qué cosa, que como establece el 509, se trataba de una convivencia con un proyecto de vida en común público y notorio. Pareja homosexual de hace unos años en Salta. Entonces los testigos iban a decir, sí, vivían juntos, pero nunca supimos. Claro, ellos mantenían oculta la relación homosexual, porque por un tema de contexto cultural, sabemos que, digamos, las jurisdicciones son diferentes, porque las culturas son diferentes. Entonces, en ese caso le dijeron, no, señor, usted no pudo probar que efectivamente fuera un proyecto, diría yo, de carácter sexoafectivo, sino que no lo pudo probar porque la notoriedad no la probó, que es lo que exige el 509. Fíjese por dónde puede colarse los problemas. Y de ahí le rechazaron la demanda sin analizar si había desequilibrio o no había desequilibrio, porque no era el punto ese. Era previo. Y también, sí, ahí. Sí, sí, tenía tarjeta de crédito adicional una del otro, tarjeta verde del auto, o sea, muchos. Si tenés ganas de... Y por otro lado, también el 509 que establece dos, empiezan a haber sentencias respecto a si es solo una pareja o la posibilidad de una trieja. Es decir, el poliamor empieza a tener algún tipo de visibilidad jurídica. En esta sentencia de Orán, Salta también, Orán, vos sabés, no sabés lo buena que es la jueza de Orán. Lo buena que es la jueza de Orán, ¿eh? La cuestión que en este caso lo sacaron corriendo por falta de prueba, porque había un tufito medio raro, porque se trató en realidad de un señor que había iniciado una información sumaria el año pasado, diciendo que, bueno, yo convivo con Oscar desde tal fecha, bla, 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 y ahora Oscar se murió y para poder pedir la pensión me pide que acredite, y se fue a la información sumaria acreditar. Ok, fue el asistente social, ya declararon testigos, sí, hace muchos años lo cuidaba Oscar y bla, 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 bla. Sale la información sumaria y sale y tramita la pensión. Al año siguiente aparece al mismo juzgado y dice, bueno, yo le voy a contar la verdad, señora jueza. En realidad, además de con Oscar, vivía también con Julio.
éramos 3 que convivíamos y nos amamos y nos amábamos y qué sé yo, papá. Cuando hice la información sumaria por la muerte de Juan y nos pareció que no nos iban a creer o que iba a ser, era como un bochorno decir que éramos 3. Entonces no dijimos nada y ocultamos que también estaba Julio en el programa, en el proyecto común. La cosa es que me iba a casar con Julio cuando se murió Juan, para no tener que pasar otra vez por esto. Y se murió Julio. Se me murió. Entonces ahora vengo a hacer la información sumaria para que me reconozcan que era una trieja para poder pedir la pensión de él también. Entonces la jueza dijo, bueno, mire, está muy bien todo lo que usted me está contando, el poliamor tiene connotación constitucional convencional, podría ser reconocido jurídicamente, la sentencia de Colombia, que es un caso igual, el Tribunal Constitucional colombiano dictó una sentencia que reconoce una trieja de hombres ante un problema de pensión, era exactamente, o sea, el abogado leyó ese fallo. Sin duda, sin duda. Podría ser posible, pero el problema que tiene que en este caso no me lo logra probar. Porque el año pasado me vino a decir otra cosa y sería bastante ridículo que yo venga a deshacer lo que pasó el año pasado porque usted me lo ocultó. Lo que no significa que en otro caso que a mí me lo puedan probar, yo lo reconozca a efectos. Es decir, dio una solución inteligente para mí que es, no se abroqueló en no, el poliamor no tiene trascendencia jurídica en nuestro país, sino en su caso, señor, no lo pudo probar y se quedó sin la pensión de Julio. Pero tenía la de Juan. La cuestión, porque bueno, sí, lo que está dando vueltas ahí es la posibilidad de ser un instrumento de una estafa, ¿no? Que no deja de ser una estafa. Sí. Bueno, ahí volvemos al punto de la autonomía de la voluntad. ¿Hasta dónde saben o no saben? Bueno, sí, puedo decir porque habían ocultado. Porque habían ocultado. Ok. Después está la cuestión de la registración y la prueba. También saben que no es necesario registrar para que exista. No es una condición de existencia la registración, sino que es un medio de prueba, ¿no? Si la tenés, la unión convivencial registrada, y sacaste la prueba probísima, ¿no? Te sacaste el ancho de espada, porque nadie lo va a venir a discutir. Lo que no significa que para que reconozcan la unión convivencial tengas que tener sí o sí la registración. Entonces ahí está el juego de los medios probatorios, millones, o todos los que se te ocurran, para probar esta existencia independientemente de la registración. Ahora, cuando hay, tengo problemas con esto. Cuando hay pactos, ahí la cosa cambia, porque los pactos sí van a requerir registración. ¿Por qué van a requerir registración? En la medida que yo pretenda que esos pactos sean reconocidos o sean oponibles a terceros. Por lo tanto, cuando hay un pacto convivencial, establece el 517 y 511, el juego de los dos, yo voy a tener que registrar ese pacto. ¿Dónde lo voy a registrar? En primer lugar, en los registros que involucre si en el pacto hay bienes detallados que sean registrables. Por ejemplo, si en el pacto estamos haciendo una referencia a una casa, voy a tener que escribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Es un auto, en el registro de automotor, Ahora, no es suficiente eso. Además, lo tengo que registrar en el registro de uniones convivenciales. Primera conclusión. Para que un pacto pueda ser registrado, requiere indefectiblemente que la unión convivencial esté registrada. Por lo tanto, tengo que tener presente ese juego. ¿Esto para qué? ¿Podría un conviviente desconocer lo que firmó? No, porque entre ellos la firma es suficiente, porque participaron del acto y porque es su autonomía de la voluntad la que celebró el pacto. Pero si yo pretendo oponibilidad frente a terceros, sí o sí voy a necesitar la registración, que esto es básico y esencial para un tema de conocimiento, porque no tienen otra manera de conocerlo. Acá había pasado finalmente. Bueno, para registrar tienen que ir los dos a registrar, saben esto, pero para cancelar es suficiente con uno. Y también ahí hay un juego interesante, estoy hablando de las uniones convivenciales en general, respecto a cómo juega el cese de una unión convivencial y la cancelación de la registración. Porque pueden ir también, así como divorcio y matrimonio, separación de hecho, esto puede pasar lo mismo. Puede pasar que una unión convivencial, A y B, van y la registran, todo muy prolijo. A los 5 años hay veces se separan, pero nadie va a cancelar la registración, porque los trámites, la gente no le gusta hacer trámites, a mí tampoco. Entonces queda esta registración. ¿La unión convivencial terminó? Sí, no produce más efectos, pero atenti que frente a terceros
solo la cancelación va a hacer que caiga la unión convivencial. Con lo cual puede haber una discordancia registral entre lo que está sucediendo en los hechos, que después podemos ver, o analizar si quieren, si hay tiempo, cuáles efectos puede producir esto, ¿no? De tener esta discordancia registral. Como siempre, no está bueno tener esta discordancia, ¿no? No está bueno andar flojito de papeles como auto de gitano, ¿no? Porque es problemático eso normalmente. ¿Vos querías preguntar algo? Depende para qué. Es decir, si pretendés que tenga efecto frente a terceros o que sea oponible a terceros, obviamente que lo tenés que registrar. Si vos pretendés que solo sea un pacto entre ellos, no es necesario que lo registres. Ahora, consejo mínimo, firma certificada. Mínima, porque el desconocimiento de firma te lleva después a tener que hacer una pericia caligráfica o algo. Pero bueno, ahora vamos a ir un poco también a eso de las formas, ¿no? Porque porque tengo problemas con esto. Ahí está. Sí. Sí, aparte que la registración, sí, totalmente. La registración es nada, no tiene costo, es llevarlo al registro. Sí, lo del divorcio no sé en qué puede cambiar. Ah, no, 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 pero espera. Vos estás diciendo la registración de la unión, no la registración del pacto. Sí, pero el registro en realidad, cuando vas a anotar una unión convivencial, no te pide que acredite que sos soltero. Es una manifestación, una declaración jurada propia. Así como que hace tanto que estás conviviendo, es como carácter de declaración jurada, porque si no, imagínate que para ir a inscribir una unión convivencial tendrías que ir con los 24 oficios de todo el territorio nacional, porque vos te podés haber casado en Tierra del Fuego, en Mendoza. Entonces no te exigen esto, ¿no? Que acredites tu carácter de soltero o divorciado. Lo manifestas vos. Tampoco cuando te casás. Exacto. Bueno, que eso le valió a la provincia de Mendoza un lindo juicio, ¿no? Porque casó 2 veces a uno. Y le enchufaron daños y perjuicios a la provincia. Sí, no. Bueno, ahí está el problema rogatorio, ¿no? A ver cómo haces. Es decir, o van a tener que ingresar porque lo roga un escribano, pero no significa esto que lo haga el escribano. Puedes hacerlo, certificar y pedir que en la certificación, luego la certificación, como digo, esto es bien práctico, ¿no? O por vía judicial. Estos son los problemas de la legislación registral, que la única manera de entrar al registro son estas. No, no la hay, pero sé que se está trabajando en algo así, viste, como la afectación de bien de familia, que podés directamente afectar vía administrativa, de poder también llegar a la registración por vía de los pactos por vía administrativa, que sería lo lógico. Pero bueno, estamos navegando porque no hay muchos pactos. En la medida que cada vez haya más pactos, ahora por lo menos que funcione el registro, ¿no? Bueno, dependerá en qué instancia estás. Yo no vi nunca un juez, o sea, nadie que 2 personas que hagan un pacto y están todos bien, están todos juntos y vayan a un juez a pedir que le ordenen la inscripción. Pero, ¿por qué homologarías? O sea, ahí hay todo un rollo, porque en definitiva es un. Por eso, esa era la pregunta. Para ingresar al registro, bueno, pero por eso, pero en el escribano tendrá que ver a ver qué es la tarea profesional que le pedís. Adiós. Por eso. Eso, a eso. Y ahí podés pedir que, y bueno, y tendrá que pagar. Tendrá que pagar. Bueno, pero negociás. No, no hablemos mal de los escribanos. Sí. ¿Ibas a preguntarle? Ok. Eh, igual ahora vamos con lo de la forma de los pactos, pero ¿cuáles son los efectos durante digamos, los efectos de las uniones convivenciales están claros,
Tengo mucho problema con esto, ahorita hay que ir arriba. Los efectos de las unidades convivenciales es bastante sencillo de entender. Acá, esto quería, porque soy fanática de los cuadros, a mí me gustan los cuadros. Son bastante fáciles de entender. ¿Por qué? Como les decía, está regulado el capítulo 2, capítulo 3, punto. Están bien delimitados. ¿Cuáles son los efectos durante la convivencia? Sencillos. Asistencia, esto de asistencia moral, material entre convivientes, que ustedes saben que dura mientras dura la convivencia, con lo cual esto es bastante difícil que suceda algo, como por ejemplo, che, gordo, te llegó la demanda ahí de alimentos, ¿no? Estás conviviendo, es medio raro. Aunque empieza a haber algunos fallos que estiran alimentos después de la separación de la unión convivencial. O sea, por eso les digo que entramos en un escenario en donde cada vez se acerca más al matrimonio. La contribución en las cargas, es decir, cómo vamos a soportar entre los dos lo que significa llevar adelante esta convivencia, por eso es un efecto que rige durante la convivencia y se termina con el cese. Esto significa cómo vamos a pagar el alquiler, la luz de la casa, bueno, por supuesto la manutención de los hijos, que también viene por responsabilidad parental. Esto, en la contribución de las cargas, el 520 remite a las disposiciones comunes de los regímenes patrimoniales. ¿Qué significa esto? Que en cuanto a cómo tenemos que soportar el costo de la vida en común, da lo mismo estar casado que estar unido convivencialmente, porque hay una remisión directa de la norma. En este núcleo es exactamente igual, porque esto es lo que hace que sea una familia. Al igual que la responsabilidad por las deudas. En la responsabilidad por las deudas entre convivientes durante la convivencia, también hay remisión a las normas, a las disposiciones comunes. Las disposiciones comunes lo que hace es que rigen tanto en el régimen de comunidad como en el de separación, porque son comunes, disposiciones comunes a ambos regímenes. Con lo cual, también la forma de responder, es decir, cómo los cónyuges van digamos, a garantizar el pago de las deudas que van contrayendo es de la misma manera. Solidaria para determinado tipo de deudas, y por supuesto que no va, personales para otras, y por supuesto que no va a haber deudas comunes porque no hay bienes comunes, ¿no? Allí hay esta diferencia. Pero la solidaridad es la misma. Protección de la vivienda familiar es otro artículo súper importante que se establece en principio por las uniones convivenciales registradas, 522 lo establece claramente, que consiste en esta protección del techo que dura mientras dura la convivencia. No hay protección a la vivienda familiar después del cese de la unión convivencial. Hay otra cosa, pero no esta protección, porque esta protección tiene digamos, dos lados o dos caras, se protege de dos maneras. Por un lado, la exigencia del asentimiento convivencial para disponer sobre el bien y los muebles que integran el bien, primera parte, que es igual al asentimiento conyugal, y la segunda parte es la inejecutabilidad del techo de la vivienda por las deudas que hubiese contraído el titular conviviente, porque siempre el patrimonio garantía a los acreedores, salvo que el otro hubiera dado el ok o hubiese firmado también y contraído la deuda. Entonces, es una protección interna porque funciona entre ellos y mientras conviven. Che, estamos conviviendo, no podés poner al alquiler la casa donde vivimos. Yo la pongo en alquiler porque es mía, y no, porque estoy yo adentro viviendo, entonces necesitas mi ok, mi asentimiento. También se resuelve qué pasa si celebro el acto sin el asentimiento. No, se la voy a prestar a mi hermano, che, porque, ¿no? Es mía. Este asentimiento no tiene nada que ver ni con la ganancialidad, no tiene nada que ver con la titularidad. O sea, el no titular es el que está, el que tiene esta potestad de asentir, no consentir, sino asentir la operación que va a realizar el dueño. Y por otro lado, la inejecutabilidad, y que esto es súper importante. Es decir, que la casa, mientras estos dos estén viviendo ahí como unión convivencial, no puede ser rematada, subastada o ejecutada por un acreedor. ¿Puede ser embargada? Y sí, lo que no puede ser es ejecutada, que hay una diferencia. Entonces, lógicamente, para que esta protección automática que brinda la ley al techo, porque no es como el régimen de afectación de la vivienda en donde yo voy al órgano administrativo para que me dé una protección. Dispone la ley, entonces por el solo hecho de tener una unión convivencial tenés garantizada la protección de tu techo, salvo que los dos firmen en el banco y contraigan la deuda juntos,
que es lo que suele pasar. Pero, en principio, está esta protección. Ahora, para que esa protección funcione, por eso la norma exige que sean uniones convivenciales registradas. Porque el tercero tiene que saber, entonces, que su deudor conformó una unión convivencial. Y ahí viene también otra gran cuestión cuando se confecciona un contrato. ¿Alguien pregunta o cuestiona cuál es el estado de familia del contratante o del deudor? Porque si pregunta estado civil, puede decir soltero. Y es perfecto. Pero puede tener una convivencia. Si dice casado, ahí ya, bueno, está casado. Pero como hay ahí también un tema, a ver si los estados, si las acciones convivenciales modifican o no el estado civil, a mí me gusta hablar de estado de familia, que es distinto a estado civil, ¿no? Es más, digamos, más preciso. Pero bueno, la cuestión que también hay algún autor que dice, bueno, pero si el acreedor o el que pretende, media falta, el que pretende ampararse de esto conocía de alguna otra manera, no puede, por una cuestión de buena fe, decir, ah, no, para mí esto no va porque esta unión convivencial no estaba registrada. Ejemplo muy fácil. Juan y María que conviven en una casa y, qué sé yo, el tío de Juan les presta plata. La casa es de titularidad de Juan. Entonces están conviviendo ahí, no tienen la unión convivencial registrada, el tío viene y ejecuta el préstamo que le dio, ¿no? Quiere cobrar. Y entonces dice, tío con el cual comían asado todos los domingos, estaban cotidianamente, bla, bla. Entonces dice, ah, no, tengo la protección del techo de la del techo porque no la tenés porque ustedes no están registrados. Y este acreedor sabía perfectamente que ahí vivía una unión convivencial, con lo cual la finalidad de la registración ahí no sería exigible. Me estoy metiendo en un temita, pero no hay fallos todavía sobre eso. Pero es un buen argumento para usar. Es un buen argumento para usar. Porque es la finalidad de la registración. Si vos la publicidad la obtuviste por otro medio que no sea la registración, no puedes ampararte en la falta de registración porque lo conocías. Y el principio genérico de buena fe. Sí. Mm. ¿Y quién paga el crédito? Ah, sí. Bueno, pero lo que pasa es que ahí hay muchas cosas dando vueltas. Ese crédito por el que compraron la casa es un crédito hipotecario y la casa la tienen ya escriturada. Bueno, ahí ya tenemos un temita. Dos, perfectamente, incluso aun cuando no fuesen convivientes y fuesen dos hermanos en la misma situación, por supuesto que pueden reclamarse créditos, o sea, recompensas. No son las recompensas que están reguladas, pero en realidad es el mismo mecanismo. Y en el fondo, ¿qué es lo que justifica la existencia de las recompensas? El enriquecimiento sin causa. Ahí alguien se enriqueció claramente a costa del otro porque está pagando la cuota. O sea, más claro, imposible, que a través del enriquecimiento sin causa podría. Obvio, porque que es lo mismo que una recompensa, que tiene un crédito. Por eso te preguntaba cómo se había escriturado esto. Pero bueno, voy a avanzar un chiquitín porque no llegué a pactos todavía. Y tengo que ir a dar clase a las 8, así que no sé. Sí. ¿Un pacto? ¿Un pacto? Obvio. Como si fueran dos hermanos. Sí, sí, perfectamente. No, bueno, pero una cosa es que estén el sexo registrado y otra cosa es que sigan juntos. Claro, no sé si está todo tan bien. O sea, olvídate un poco de la registración o no, porque ahí el problema que tenés es entre ellos. Entonces, probablemente, si ya están separados, no creo que tenga tanta buena onda de firmarle un pacto, pero puede hacerse el intento. No, y ante la amenaza puede haber un reclamo judicial. O sea,
Sí, claro. Claro, totalmente posible. Pero olvídate de la registración, porque ahí no tenés un problema de registración. Voy a terminar, voy a hacerlo más rápido todavía. Estos 4 artículos es lo que configuran este régimen primario, es decir, este núcleo duro, forzoso. O sea, menos. Si alguien se quiere ir a vivir con alguien porque se enamoró anoche de alguien en alguna salida, sepa que a los 2 años de convivir, de esto no zafa. Es el piso mínimo. Si no quiere esto, hay que dar salida al año 9 meses, al año y 10 meses, una cosa así, dar salida alta rotación si pones la alarma en el celular y dar salida para no llegar nunca a los 2 años o adoptar una mascota, si quieren tener familia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque vivir en familia implica algún tipo de responsabilidad. Y esta es la responsabilidad de mínima. Que hay muchos que criticaron al código y decían, ah, che, es re poco esto. Son pocos. Otros que dijeron, no, la libertad ante todo, la libertad, nada. Y menos que esto, ¿qué? Que quién va a pagar la luz que usamos los dos, cómo vamos a responder frente a las deudas en la cual nos beneficiamos los dos. O sea, no proteger el techo, que el techo es uno de los mayores problemas que hay, tanto mientras conviven frente a la agresión de terceros, como cuando se separan. Es una de las grandes discusiones. Y con lo patrimonial, que no entra dentro de este régimen primario forzoso y legal, establece un sistema de separación. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Es decir, claramente, que ¿esto qué significa? Que la gestión y la administración y la disposición queda libre de cada uno, salvo con respecto al techo, que exige el asentimiento convivencial en las unidades convivenciales registradas. Producido el cese por alguna de las causas de 523, se disparan los efectos posteriores al cese y se terminan los efectos durante la convivencia. Yo no puedo ir a reclamar la inejecutabilidad de la vivienda si ya se separaron. Lo que tengo que hacer es que váyanse a vivir juntos un rato para proteger el techo. Pero digo, hay que tener presente esta distinción, porque no puedo pretender uno de los efectos durante la convivencia cuando ya no hay más convivencia. Donde ahí se despliegan efectos que tienen que ver con entre ellos. De los dos, ¿quién se queda viviendo en la casa? Si es por muerte, ¿quién? Los herederos o conviviente. La compensación económica, esta vida familiar significó que uno de los dos quede en peor posición que el otro, con lo cual tiene derecho a ser recompuesto. O las adquisiciones comunes tienen derecho a ser repartidas sin una regla establecida, sino por derivación de las normas de los principios generales, digamos, las normas generales del derecho civil, lo que nos obliga a estudiar derecho civil otra vez parte general, ¿no? Nos hace volver a aquellas normas, que esto es lo que genera uniones convivenciales, es volver a estudiar ciertas cosas que por ahí teníamos un poco olvidadas o un poco relegadas. ¿Por qué? Porque los pactos convivenciales, bueno, no importa. Sí, el 513 ya lo saben, ¿no? Que la regulación de las uniones convivenciales esencialmente está basada en la autonomía de la voluntad, en lo que las partes acuerden, con un límite, cual no pueden evitarse estos 4 artículos del régimen forzoso, ni tampoco el límite que establece el artículo siguiente, 514, que altere los derechos fundamentales de los convivientes o el principio de igualdad. Límites, orden público. Límites establecidos en realidad casi todas las convenciones entre particulares, ¿no? No es algo ajeno a las convenciones particulares. La cosa es que esto nos hace pensar esta posibilidad de establecer los efectos de la convivencia. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué es un pacto? A mí me parece, desde el punto de vista de naturaleza jurídica, que ustedes saben que cuando uno se hace referencia a la naturaleza jurídica, después es más fácil entender los efectos, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, sabe que algo es asistencial, ya sabe que es inembargable, inejecutable, inoloro, indoloro, incoloro, ¿no? Todos los in. Entonces, si estamos, para mí esto es un negocio jurídico, lo más parecido, o podría decir directamente un contrato, sabemos entonces que estamos en el universo de los contratos. Con algunas particularidades, y claro, porque los que están contratando duermen juntos. No es un dato menor. Están compartiendo un proyecto de vida en común, tal vez son padres de hijos comunes. Es decir, no es lo mismo contratar con alguien con el cual cada cual está, que cuando hay una involucración afectiva de por medio, que es lo que caracteriza las uniones convivenciales. Pero el hecho de que sea un contrato nos hace repensar la cuestión desde las normas contractuales. ¿Qué significa esto?
principios de redacción, de interpretación, que están precisados en en el articulado correspondiente a la regulación de los contratos, de qué manera se interpreta. Por ejemplo, una cláusula no puede interpretarse en forma separada de la otra, porque un contrato forma un todo. O antes todavía, el juego de las condiciones dentro de las cláusulas. ¿Se acuerdan, no? Que esto alguna vez lo estudiamos, condiciones permitidas, prohibidas. ¿Qué pasa con una condición prohibida? ¿Cae la cláusula o cae la condición? Porque fíjese la diferencia. Si cae la cláusula que nosotros hicimos redactar, porque la condición no nos la morfamos, era prohibida y la pusimos, cae la cláusula, entonces cayó directamente este acuerdo, ¿no? Esta parte que acordaron que a lo mejor tenía que ver con la cláusula anterior. Hay una renuncia, una compensación económica porque me quedo con la casa y esto está mal hecho, por ejemplo. Entonces, si va a quedar firme la renuncia y me jorobé porque esta cláusula, entonces, una cosa es eso y otra cosa es que caiga la condición. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un pacto estos dos dicen, si nos separáramos, ahí ve, ¿no? Si nos separáramos, Dios no lo permita ni lo quiera, A va a seguir viviendo en la casa siempre y cuando se traiga otro novio. Es uno de los grandes temones de manual. ¿Qué pasa? El siempre y cuando no se traiga otro novio, redactado elegantemente, que se redacta, es una condición permitida, prohibida, cae la condición o cae la cláusula. Entonces, desbrozar esto, y este es el servicio profesional que ofrecemos nosotros, que lo que se pacte y cómo se redacte sirva para los fines que fue pensado. Entonces, hay que volver a aquellos artículos 346, 328, para ver cómo funcionaban esto de las condiciones dentro de los pactos, dentro de los contratos, porque es lo mismo que vamos a llevar. Por supuesto que también involucra todo lo que sabemos de consentimiento, los vicios a los cuales podría ser sometido, el vicio de lesión es un vicio típico que podría estar dentro de un pacto convivencial, en donde de alguna manera se estén pactando cuestiones que sean claramente desproporcionadas entre ellos. Entonces podría ser atacado un pacto. Y por supuesto, es decir, todo lo que sabemos de contrato lo podemos aplicar a pactos convivenciales, porque no deja de ser un contrato con características particulares porque los que están contratando son familia o tienen un vínculo de carácter familiar. Y esto hace que, por ejemplo, no sean exigibles las mismas prevenciones que uno tendría con un tercero que no tiene afecto. Yo puedo ser más diligente o debería ser más diligente en la exigencia de ciertas cuestiones cuando estoy contratando con un tercero y no se me puede exigir la misma diligencia si el contrato es con el que duermo. Entonces, la adecuación del carácter familiar hace que algunas exigencias de interpretación se maximicen y otras se minimicen, ¿no? Que haya ahí un juego en la forma de hacer. Ahora, ¿qué se puede pactar y qué no se puede pactar? Hay algunas cláusulas que si las pactamos, de entrada sabemos que son inválidas, que no van a tener ningún tipo de validez. ¿Cuáles? Y las que vayan en contra del 513 o del 514. Que, por ejemplo, dejen de lado la responsabilidad, la forma en que está regulada la responsabilidad. ¿Por qué? Porque claramente dice que lo que pacten no podrá ser contrario a lo que establece el 521, 519, 2021. Ahora, también puede haber algunas cláusulas que afecten el orden público o esto, como estábamos hablando, ¿no? Que las condiciones sean por afectación. Por ejemplo, en esto de que no viva con otra persona, alguien me puede decir, ¿y dónde está la afectación ahí del orden público? ¿Por qué es prohibida la condición? Y yo podría decir, porque afecta la libertad y la decisión de esta persona, incluso su libertad sexual y su libertad de continuar con el proyecto de vida común. Y esto hace a derechos fundamentales esenciales, ¿no? Bueno. Ah, bueno, estúdielo. Claro, en eso estoy prestando, ahí estoy poniendo la luz. ¿Todo el convenio o toda la cláusula? Vos tenés un convenio de 5 cláusulas, 3 están perfectas y una tiene una condición prohibida. ¿Va a caer todo el contrato o va a caer la cláusula? Claro. Ahí la cara de sorpresa, está descubriendo. Y hay algunas que son perfectamente válidas, incluso que involucren el régimen primario. Porque podemos, por ejemplo, pactar en que, aunque nos separemos,
por 3 años yo le voy a seguir pasando una cuota de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando se celebra el pacto, hay amor. Lo que decía. O sea, puede ser que sea un buen momento para que se cuiden y que reflejen más la verdad. Un pacto. Lo que pasa es que hay que sentarse a hablar de guita. Y este es el problema. Y que haya plata, dice. Ah, bueno, pero hay cosas que están dando vuelta. Mira, yo te voy a decir 2 preconceptos muy clásicos. Si es la mujer la que hace el planteo, sos una bruja interesada. Y si es un tipo el que hace el planteo, ¿cómo? ¿Vos no pensás trabajar y parar la olla? O sea, los prejuicios y estos preconceptos están reinstalados. Y a ella le está sonando ofensivo sentarse a hablar de plata. Claro, o sea, es una conversación difícil, es difícil. Lo que pasa es que a veces hay que tener conversaciones difíciles. Este es el mundo adulto. O te vas a casar y que sea papá Estado el que lo resuelva. Porque si te vas a casar, todos, o sea, la verdad de la milanesa, que si uno se pone puntilloso a hacer un pacto, por ejemplo, y un testamento, porque tampoco tienen vocación hereditaria los convivientes, para dejar protegido al conviviente, y anda a casarte. Que todo este desarrollo vas al registro, te casás y, o sea, lo obtenés de otra manera. Efectos durante la convivencia, esta modalidad de administración que se requiere el asentimiento convivencial durante la convivencia, para el techo podría ser que lo acordemos respecto a todos los bienes, que también es casi casarte, ¿no? Pero con un pacto vos podés jugar a hacerte el régimen a medida, es decir, tiene más libertad que en el matrimonio, en donde no se puede contratar nada, salvo elegir el régimen y hacer la convención de cuáles son los bienes que llevamos y las deudas que hay, bla, bla, bla. Tiene más flexibilidad, pero requiere más diseño, digamos, requiere sentarse a pensar y a analizar. Y que también hay que ver en qué momento se hace ese pacto. No es lo mismo que vos tengas 30 años y no tengas nada, o tengas deudas, a que tengas 52 y que estás en una tercera vuelta con alguien, ya tenés un patrimonio, tenés hijos y decís, sí, sabés, muy bien, lindo, vamos a convivir, vamos a vivir la vida loca, pero dejemos en claro esto, que es lo mismo que pasa con la separación de bienes en el matrimonio. Sí, lo que pasa es que tienen otra cultura ellos, porque están más acostumbrados a la autorregulación. Nosotros, como venimos de este derecho francés, confiamos más en el papá Estado y delegamos más en eso, que es la misma discusión también con la legítima, ¿no? Que pasa con Estados Unidos. Dejas todo el testamento al perrito. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí que, por ejemplo, Ecuador, desde la Constitución, por ejemplo, remite, equipara a las uniones convivenciales con el matrimonio. Y eso también es reflejo cultural. Como la gente no se casa, equipara derecho viejo desde la Constitución, cosa bastante disparatada porque anda a modificar la Constitución. Bueno, primera cuestión que disparo, primera cuestión a esta hora, hablo mucho, perdón. ¿Qué pasa o qué pasaría con un pacto en donde uno de los dos, o los dos, si quieren, ahí ve nuestros ejemplos, renuncian al reclamo de una compensación económica? Es decir, un pacto que diga más o menos así. Ahí ve, acá va una convivencia, bla, bla, bla. Y dejamos aclarado que en caso de que nos separemos, Dios no quiera ni lo permite, bla, 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 ninguno de los dos nos vamos a reclamar compensación económica. Una. Otra. A no le va a reclamar compensación económica a B. La pregunta es, tiempo después, no sé cuánto, vamos a poner un ejemplo, 10 años después, se separan. Entonces A viene y dice, te voy a reclamar compensación económica ahora, ¿no? Entonces mete la demanda. Y viene el demandado y dice, atenti, tengo acá este pacto en donde renunciaste a la compensación económica. ¿Qué hacemos con esto? Porque no se olviden que en el universo de los contratos, lo que firmaste, firmaste. Y esto genera obligación jurídica de cumplir lo firmado, independientemente de la vía de la ejecución. No necesito tener un pacto homologado para que sea exigible jurídicamente. La homologación es a los fines de la vía de ejecución.
Yo me voy a por cumplimiento de contrato si no tengo una sentencia de homologación que me permite la ejecución de la sentencia. Entonces, esta noción que a veces hay instalada de que un pacto, contrato, convenio, si no está homologado, aún no sirve mucho, guarda, no es que no sirve. Se te va a hacer más difícil la ejecución, pero el compromiso jurídico, digamos, los efectos jurídicos que produce la firma, están por la firma. Instrumento privado firmado, eso significa que vos tenés que cumplir lo que firmaste. Entonces me dice, si vos firmaste que no ibas a reclamar, ¿qué venís ahora? ¿Autonomía de la voluntad? ¿Qué les parece? Si el pacto fuese la renuncia a pedir la atribución de la vivienda familiar, que es el primer ejemplo que pongo ahí, y ahí a mí me parece que es más fácil la cosa, porque la vivienda obviamente que es una cuestión de derechos humanos, porque el techo hace, o sea, la vivienda en sí es un derecho reconocido como derecho humano, con lo cual yo puedo entrar más fácil en el límite del 515, que no puede afectar los derechos fundamentales, bla, bla. Ahora, compensación económica, ¿es un efecto de qué características? Puramente patrimonial, que es disponible, porque yo puede ser que no lo reclame. ¿Puedo renunciarlo? Claro que puedo renunciarlo. La renuncia incluso podría ser tácita. ¿Por qué? Porque dejo pasar los 6 meses, no reclamo. Funciona como una renuncia a la caducidad. El tema es la renuncia anticipada. Bueno, ¿y qué hacemos? Si es mutua, vale, y si es unilateral, no. Ok. Es dura, es dura. Es dura la doctora. Bueno, esta discusión está instalada. Es asistencia, la naturaleza jurídica. Por eso digo, no es tangible. No, ¿cómo le está, le quedó picando el tema de si es prohibida o permitida? La compensación económica es un efecto que regula la ley. Entonces, el punto acá que estamos debatiendo es qué pasa si alguno de los dos o los dos renuncia en forma anticipada a un efecto que le reconoce la ley. Porque uno puede renunciar a la compensación económica. De hecho, puede formar parte de un acuerdo post, que cuando yo hablo, atenti, que esto lo quiero aclarar, cuando yo hablo de pactos convivenciales no estoy haciendo referencia a los pactos que se celebran para arreglar cuando ya se separaron. Son los que hacemos mientras estamos conviviendo, ¿eh? Autorregulación. Porque si estamos en el escenario de que ya se pelearon, que es cuando nos vienen a ver como abogados, ahí estoy en otro escenario porque ya se terminó la unión convivencial, con lo cual es plenamente disponible la compensación económica, ahí no habría un problema. El problema, porque digamos, el efecto se generó ahí, ya está corriendo el plazo de los 6 meses, con lo cual, si el convenio es ese, no es un pacto convivencial. Para mí ese es un convenio que se parece, digamos, no, se refiere a la autocomposición de los efectos, ¿no? Es típico de mediación, del ámbito autocomposición, claro, una transacción, pero no es un pacto autorregulatorio, que esto es lo que establece 513. Estamos en ese escenario. Lo que pasó acá es lo que pasa en la doctrina en definitiva. No les digo en la jurisprudencia porque no hay sentencias que analicen esto todavía. Las va a haber seguro. En la medida en que haya pactos. Y hay argumentos a favor y en contra. Como siempre pasa, hay argumentos para los dos lados. Buenos argumentos de los dos puntos de vista. Por eso es difícil este tema, es finito. ¿Por qué? Porque quienes dicen, no puede enrostrarle esto, el conviviente, porque la compensación económica específicamente tiene una cuestión de género que la atraviesa. De hecho, el 98,98% de las sentencias dictadas sobre compensación económica se refieren a mujeres que reclaman a varones. No hay sentencias que hayan concedido a hombres, salvo en una sentencia en una relación homosexual, pero digamos, hay una cuestión de género atravesando esto. La cuestión de género es de carácter convencional, por lo tanto es derecho fundamental, por lo tanto está avasallando el 515, ¿no? Y está ahí dando vueltas la cuestión de la igualdad. Otro argumento, bueno, tampoco yo podría estar renunciando en forma anticipada a un efecto que todavía no se produjo. Quienes dicen que sí es válido dicen, ¿cómo que no? Tranquilamente vos podés renunciar a la aplicación de la ley, eso está permitido. Lo que no puedes renunciar es la aplicación genérica y decir yo estoy fuera de la ley. Pero a determinados efectos, por supuesto, que son justamente los renunciables, y este es uno,
porque es de carácter patrimonial. Quienes dicen es válida una cláusula así. Si el legislador hubiese querido que no fuera válida, lo hubiese incorporado dentro de las restricciones del 519, 2021 y 524. Y no está. Entonces, y lo que se firmó, autonomía de la voluntad, bla, bla. Hay posiciones para los dos lados, obviamente, no es un tema que esté cerrado. Yo creo que va a seguir habiendo y en la medida en que haya casos, puede haber más argumentos. En lo personal, yo creo que el problema más serio no es de validez, porque la discusión está trabada sobre la validez, si es válido o no es válido. Para mí no es un problema de validez esto, porque al momento en que se firma puede ser perfectamente válido. Yo lo que estoy evaluando es la efectividad o la eficacia, es decir, qué pasa con esa cláusula cuando la quiera hacer valer. Y ahí en el escenario de la efectividad entran a jugar otras cosas. Si yo ese pacto, por ejemplo, lo celebré hace 25 años y las circunstancias cambiaron, incluso un contrato puede ser cambiado, ¿no? Probablemente si te pasa eso vas a ir por la aplicación analógica del 528 y el esfuerzo común de las distribuciones de la vida en común y te vas a ir a la 528 al enriquecimiento sin causa. Hoy podrías ir por enriquecimiento sin causa. Si te casas, separación de bienes, y el otro hace un montón de, digo, y yo me forcé a la par, qué sé yo, enriquecimiento sin causa. O sea, le puedes entrar. Bueno, la realidad no sé quién es la realidad. A veces el problema no es la realidad, o sea, yo entiendo lo que querés decir, ¿no? El problema que tenemos es cuando la realidad y la ley no están parejas en algún punto. Exacto. Bueno, pero quienes sostienen que no es válida dicen, esta discusión no se da porque no es válida. O sea, lo que está buena de esa posición es que saca de raíz el problema. No me voy a ir a analizar esto sobre la efectividad. Ahora, la verdad que es difícil coincidir al 100% con lo de la cuestión de la validez, porque hay un punto que hace ruido, que es no está excluida de la posibilidad. Y no decimos que la autonomía, mujer, la autonomía de la voluntad es la rectora de las uniones convivenciales, parece contradictorio entonces ir sacando cosas. Pero bueno, yo personalmente creo que así como funciona la teoría de la imprevisión en los contratos, que no es que es fácil la teoría de la imprevisión, sí, de la renegociación, porque cambian las circunstancias en las cuales vos prestaste tu autonomía. Que esto también es la idea de la autonomía de la voluntad, es yo di mi consentimiento en este momento. Ahora, cambiaron las circunstancias, ese consentimiento no debería ser actualizado, incluso en el matrimonio. ¿No debería cada X años reconfirmarse o no el matrimonio? Bien, voy a ir a este tema que me parece que es un recontratemón. Bueno, la registración ya algo hablamos y el instrumento privado no hay ningún problema. Pero quiero hablar de esto de qué pasa cuando se muere alguno de los dos. Porque ¿se acuerdan que decíamos las causas de cese disparan efectos? La primera, inciso A del 523 es la muerte. Porque sí, desde el más allá no se puede seguir conviviendo, que es lo que caracteriza a las uniones convivenciales. ¿Por qué digo que este es uno de los mayores problemas entre pactos convivenciales? ¿Qué hora es? Perdón. Ok. Entre pactos convivenciales y sí, la garganta es. Tengo clases de 8 a 10, por eso. Los pactos y respiro pésimo, me reta la fonoaudióloga. Cuando el cese se produce por muerte, ahí se producen los escenarios más difíciles para trabajar el tema de pactos convivenciales. ¿Por qué? Desde la esencia, una vez que se produce la muerte, emerge obviamente el derecho sucesorio, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte provoca
busca esta transmisión patrimonial en forma automática, dispuesta por la ley, bla, bla, que hace funcionar un andamiaje jurídico en donde, digamos, prima en cierta forma el orden público. Digo en cierta forma porque sobre todo prima cuando hay herederos forzosos. Porque si no hay herederos forzosos no tenemos problema. El problema es cuando hay... Que ese es el gran problema. Papi se fue con gatito 1. Sí, vamos, me encanta. Me encanta el prejuicio. Y entonces los hijos legítimos que no quieren a gatito, miau, miau, claro, están con el cuchillo acá. Entonces, por un lado está el orden público esencial y fundante del derecho sucesorio y la autonomía de la voluntad en los pactos. Fíjense que el escenario es como la batalla de todas las batallas, porque es la mayor tensión en la cual se puede encontrar un pacto convivencial. ¿Qué significa esto? Cómo se enrostran las cláusulas de un pacto convivencial a los herederos del conviviente que ya no está. Porque, en definitiva, ese pacto está para funcionar frente al cese, por ejemplo, si hay pactado cláusulas respecto a efectos del cese, y el cese se produjo. Se produjo como porque se murió. Entonces yo no tengo más al conviviente, pero sí tengo a su patrimonio, en cabecita de los herederos que la odian. Es un escenario difícil ese. Bueno, entonces ahí están los temas. ¿Qué pasa cuando yo redacto el pacto si tengo presente a ver si este se muere? Esos efectos, esas cláusulas que yo estoy haciendo, tienen que servir tanto si se termina la unión convivencial en vida o si se termina en muerte. Que es de cláusulas. Bueno, por eso, pero lo tenés que tener presente, porque probablemente cuando lo haces no estás pensando que se te va a morir. ¿Sí? O podrías condicionar. Si el cese se produce por muerte, entonces tal. Y las condiciones pueden andar, digamos. Entonces, ¿cuáles son los problemas que pueden...? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, que esto también viene del derecho contractual y del derecho sucesorio, que cuando una persona se muere se transmiten todas las titularidades patrimoniales, pero algunas no. Hay algunas que quedan excluidas, ¿no? Sabemos que hay ciertos derechos que no son transmisibles por causa de muerte. Los que establece la ley, o sea, hay algunos que no se transmiten, ¿no? La mayoría, y sobre todo los de carácter patrimonial, pero no es solamente la calificación de patrimonial, va un poquito más allá. Entonces sabemos que algunos nacen a causa de la muerte, otros se transmiten con la muerte y otros no se transmiten con la muerte. Esto para tenerlo presente. En los pactos de convivencia, entonces, sabemos que la regla va a ser que se transmiten las cláusulas o el contenido jurídico de ese pacto a los herederos. Es así como, qué sé yo, en un contrato cualquiera, ¿no? En un contrato cualquiera, los herederos 1024 siguen en la posición que tenía el contratante fallecido. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Estas son todas elucubraciones porque no hay... vuelvo a decir que no hay sentencias. ¿Qué pasa en este caso? Antonio se comprometió a abonar alimentos a Beatriz para el caso que se produjera el cese de la convivencia. Antonio y Beatriz conviven y dicen, nosotros nos obligamos, yo voy a pagar alimentos aunque cese la convivencia. Esto podría ser, ok. Supongamos que se muere Antonio. Beatriz hace cumplir esa cláusula frente a los herederos de Antonio, porque su derecho alimentario, ¿de dónde surge? ¿De la ley? No. ¿Del contrato o del pacto? ¿Alguna respuesta? A ver, ¿qué significa contra el patrimonio causante? Supongamos que la cláusula está mucho más prolija que esto es nada más que un ejercicio, dice, le voy a pagar $1000 por mes. Bueno, ahí entramos a ver dónde estamos parados. Contratos, sucesiones, nos obliga a pensar en hacer funcionar distintos aspectos del derecho privado. Supongamos que se muere Beatriz y vienen los herederos de Beatriz con el contrato, con el pacto que tenía Beatriz. Ah, está más fácil. ¿Por qué es más fácil?
no es transmisible porque es asistencial y no es transmisible, es inherente a la persona. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando alguien se muere, se transmite todo menos, algunos no. Porque a veces nos olvidamos eso. Entonces, igual el sentido común hace saltarlo. ¿No? Vagos, vayan a laburar. Claro. Con respecto a los alimentos de Antonio, bueno, allí tenemos que ver, a ver, integra el pasivo de la herencia y ahí tenemos que aprender o recordar cómo responden los herederos por las deudas del causante, si responden con los bienes o con el valor de los bienes, si responden ilimitadamente o responden limitadamente, y ahí entramos a jugar con sucesiones. Y a ver qué pasaría ahí si se produce un problema de indivisión, porque si yo no sé cuántos años va a vivir Beatriz, ¿cómo hago para partir si yo no sé esta carga que tengo acá dando vueltas cuando se termina? Que entonces ahí podría encontrarse soluciones. Bueno, dejamos un bien indiviso, pacto de indivisión forzosa entre coherederos, en el cual las rentas del departamento van a ir para Beatriz. Porque son buenos herederos y quieren cumplir la voluntad de su padre. Bien, no estoy dando soluciones, le estoy trayendo todos problemas que pueden presentarse. Uno más difícil todavía. ¿Qué pasa si lo que pactaron fue una compensación económica? Nuestros amigos Antonio y Beatriz dicen que en caso de cese de la unión, Antonio abonará a Beatriz la suma de X en compensación económica por el desequilibrio ocasionado por la vida en común. Muere Antonio. Ese X, esa suma que Antonio dijo se comprometió jurídicamente a pagar, ¿están obligados los herederos a pagarla? ¿Es una liberalidad de Antonio? ¿No es una liberalidad? Si es una liberalidad, sabemos cuál es el escenario. ¿Es un problema de legítima? ¿Sí? Yo estoy haciendo preguntas. ¿Y cómo sé yo cuándo excede o no excede la legítima? Sí, está bien, siempre que haya una liberalidad. Si es un contrato, ¿es una liberalidad? ¿Es una donación? ¿Liberalidad en ese sentido? ¿Nos vamos a la colación? Es decir, nos hace irnos a ese, es un bodrio, no es que es algo fácil de resolver esto, ¿eh? Y tampoco creo yo que uno puede dar una respuesta automática para todos los casos. Alguna cuestión que uno puede ayudarse. Primero, ¿tengo herederos legitimarios o no tengo? Si Antonio no tiene hijos, pero tiene sobrinos, olvídense, chicos, acá no hay ningún problema. Porque no hay ninguna limitación del orden público. Entonces, lo contratado toma más fuerza. El problema es que es lo habitual que hay herederos forzosos. Entonces, ahí voy a tener que analizar un poquito más la cosa. Si es compensación económica, olvidémonos del pacto. Supongamos que no hubiera habido pacto. Beatriz, ¿podía iniciar un juicio de compensación económica contra los herederos de Antonio? Sí, porque es un efecto del cese de la convivencia que tranquilamente lo podría pedir. Con lo cual, ¿hasta qué punto es una concesión de Antonio? Están acordando un efecto legal. ¿Se acuerdan? Esto lo estudiábamos mucho antes con los convenios de alimentos. Me voy a otro tema, pero la naturaleza es la misma. Los convenios de los alimentos de los cónyuges, en donde el convenio lo que hacía era dar la medida de una obligación legal. Y entonces ahí estaba toda esta discusión, si este convenio podía ser modificado por un incidente de aumento de reducción o si necesitaba un nuevo convenio, que decíamos, bueno, no, como en realidad están dando la medida de un efecto legal, puede ser aumentado o reducido porque en el fondo es un efecto legal. Acá también estamos en ese escenario, que es un efecto legal. ¿Circunstanciado? Obvio, circunstanciado, porque no es que va de cajón. Acá ya se lo están reconociendo de antes. Segunda cuestión, ¿que podría ser una forma de perjudicar a los herederos? Claro que podría ser una estrategia para perjudicar. Porque yo a través de una compensación, supongamos que ese XXX sea $1,500,000 que se lleva el 80%. El problema de viola o no viola legítima es, incluso, es más complicado todavía, porque si no es una liberalidad, o sea, estamos en el escenario de un contrato. Si es una deuda del causante, yo, antes de sacar la legítima, tengo que hacer activo menos pasivo,
para poder saber la masa partible y después saco la legítima. Entonces, estoy en el pasivo. O sea, ni siquiera lo puedo tener en cuenta. O sea, tengo que ver qué hago con esto para calcular la legítima. Es un problema previo a la legítima. Ahora, estas cuentas yo las tengo que hacer si tengo un heredero forzoso, porque si no, ni siquiera tendría que hacer estas cuentas. Entonces, pareciera ahí que, me parece a mí, que un camino a desentrañar esto es, si del contenido de la redacción o de los hechos o de las circunstancias surge que esta compensación económica es claramente excesiva y, por ejemplo, se lleva el 80% del patrimonio del Antonio y, bueno, está escondiendo algo que defrauda los derechos. No les puedo decir en mi cabeza qué porcentaje sería justo o no, pero una alternativa sería pensarlo y qué hubiese podido obtener Beatriz si hubiese ido a un juicio. Y ahí yo voy a tener un poco la medida de cuál era la extensión de su derecho. Porque podría haber sido que Antonio quiso beneficiar a Beatriz por sobre sus hijos, y claro que sí. Y eso es lo que viene a cubrir el derecho sucesorio. Es decir, ¿un pacto convivencial puede ser utilizado para defraudar derechos hereditarios? Sí, como cualquier acto jurídico. Cualquier acto jurídico puede servir a otras finalidades. También los pactos convivenciales. O sea, no es un problema único de los pactos convivenciales. Esos son los problemas de la legítima y de los derechos de los forzosos. Ni siquiera vos sabés que existe el pacto. Y bueno, y ahí el inicio del cómputo de la prescripción va a ser desde que sabes. Beatriz puede hacer cualquiera de las dos cosas. Si yo fuese abogada de Beatriz, yo creo que iría por el reclamo de la compensación y diciendo, y encima lo tenía acordado por él, porque eso me asegura más el juicio. No sé si iría solamente a ejecutar el contrato. Te digo como abogada, así como primer olfato. Me parece que es más firme. O sea, si el propio, diría yo en la demanda, si el propio Antonio sabía que la estaba perjudicando porque, digamos, que el cese la iba a perjudicar, ¿quiénes son los herederos para cuestionarlo? O sea, te da mucha fuerza a la posición. Ahora, también te la podría jugar y decir, ya ellos lo acordaron, o sea, ir por la vía contractual. Ahora, en el fondo la solución va a estar en la realidad. Si el patrimonio que deja Antonio daba para esto, y sí, tiene más fuerza. O sea, no es otra cosa que digamos, el éxito de la verdad. Quiero decir con esto que si Antonio lo que quiso hacer fue utilizar un pacto convivencial para defraudar los derechos, y bueno, esto va a salir de la realidad del patrimonio, del cómputo del patrimonio. Porque si fue la vía oblicua para proteger patrimonialmente, sí. Ganó el amor. Ganó el amor. Ganó el amor. Claro, ganó el amor. Sí, el problema más serio es cuando normalmente
estas cosas pasan por otras cuestiones, ¿no? Que a veces son como carambolas. Se hace esto por una cuestión impositiva, por ejemplo, ¿no? Lo pongo a nombre de uno, de otro, y al final termina un bodrio por como una carambola. Que esto tiene que ver con el asesoramiento que damos nosotros. Porque triunfó el amor, porque lo quiso beneficiar. Bueno, la discusión de fondo que uno podría tener acá es, ¿tiene sentido la legítima? Que esa es la gran discusión, ¿no? ¿Cómo se podría resolver el problema este de yo puedo hacer lo que quiero con mi plata mientras estoy viva? Pues una montaña, la quemo y hago un baile alrededor de la fogata. Me pueden internar forzosamente a lo mejor, ¿no? Pero bueno, pero si yo sentada, racional, escribo, qué sé yo, no, todo lo que hayas dispuesto para después muerta no es tan así. El baile lo puedes hacer, pero eso no. O sea, mm, bueno, y encima los chicos, o sea, tener herencia antes que se te muera el causante. O sea, la primera respuesta ahí es no tenés nada. Hasta que yo no me muera no tenés nada. Obvio, algo estuvo mal hecho. Buah, sí. La cosa que tengo problemas con este. Esto que hablamos con respecto a la compensación económica nos puede pasar exactamente igual con la distribución de los bienes. Esto no, tiene que ser otra. No, miren, con la distribución de los bienes pactados. Puede pasar exactamente igual que Antonio y Beatriz digan, en caso de cese, nos vamos a repartir y pobrecita Beatriz se va a llevar el 80% y yo el 20%. O sea, no tiene ni en la liquidación ni en la partición tiene que ser 50-50. Imaginen que acá tampoco tendría por qué ser 50-50. Entonces, ¿qué pasaría con un pacto de distribución así? Los herederos van a decir, se lleva el 80% de Beatriz y nos queda el 20%. ¿Es un problema de legítimo o es un problema de integración de la transmisión? Supongamos que no hubiese, para mí la mejor manera de abordar la cuestión es pensar que no estuviese el pacto, ¿cuál sería la solución? Supongamos que no hay pacto, hay bienes en el patrimonio de Antonio y no hay en el de Beatriz. ¿Podría Beatriz ir a la sucesión de Antonio y decir, che, sobre este departamento, esta casa, que yo tengo derecho porque yo puse plata? Está bien, es de titularidad de Antonio, porque no fuimos prolijos, porque yo tenía embargos, entonces lo pusimos a nombre de Antonio, pero ahí yo puse 2 departamentos, con lo cual tengo derechos patrimoniales sobre estos bienes. Obviamente que podría. Entonces, que sean titularidad del muerto no significa necesariamente que no pueda un conviviente cuestionar la integración patrimonial. ¿De qué manera? 528. Atajate, remanda dulce de leche, lo que sea, pero la estrategia la tenés, estudialo. Entonces, si vos lo podés hacer, algo de valor tiene que tener que esté reconocido en un convenio. Vuelvo a decir, ¿puede esto ser utilizado para defraudar los derechos? Claro que sí. Pero entonces va a tener que ser la realidad la que demuestre si esto era plausible o no. En definitiva, no tengo solución a nada, gente. Si venían a buscar soluciones, no hay solución a nada. Lo que quiero señalar son problemas, porque a veces son problemas que no pensamos que puedan acontecer. Y en un pacto a veces no pensamos qué pasa si uno de dos se me muere y este pacto no sirve para nada. ¿Puede iniciar un proceso sucesorio un conviviente? Bueno, claramente que lo va a poder, para hacer valer sus derechos, o sea, no para pedir declaratoria de heredero. Puede incluso presentarse como un acreedor de legítimo abono, con una compensación económica acordada, va y dice, vengo a cobrar, señores. Tengo acá el contrato, vengo y cobro. Si los herederos le reconocen la deuda, le pagan primero, afuera de aquí, porque es acreedora del causante o acreedor del causante. Entonces, por supuesto que puede tener participación, no como heredero, porque no tiene vocación hereditaria reconocida por la ley. Pero no significa esto que en el sucesorio no pueda existir. Para reclamar el derecho de uso de la habitación, ¿no? de la vivienda familiar, también eso lo va a ir a hacer al sucesorio. Ay, ¿eh? ¿Grité muy fuerte? Bueno. No sé por qué no anda esto. Sí, me voy a ir allá.
o me lo bajo. Pero a veces ahí sí, raja y no raja. Pero vamos a cerrar porque esto es demasiado ya. Nada, es decir, ¿qué hacemos con... esto ya lo hablamos también. Bien. Una de las cosas, entonces, entiendo yo, más importantes a tener en cuenta en los pactos de convivencia es cómo se redacta, porque la interpretación de las cláusulas va a depender tremendamente de la redacción. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con la redacción de un pacto convivencial. Cuanto más claro, cuanto los términos sean los términos correctos, que demuestren y reflejen la intencionalidad de las partes. Y ahí me voy a todas estas normas de contratos que hay mucho. Y se puede leer incluso material de gente que publica que no es de familia. Vieron que a veces los que hacemos mucho derecho de familia somos como expertos en esto y nos olvidamos que hay todo otro derecho dando vueltas, ¿no? Y entonces, estas pautas de interpretación, por ejemplo, la buena fe en la interpretación contractual, la no posición dominante, o sea, hay mucho material ahí que nos puede servir para redactar los pactos convivenciales. O sea, tener en cuenta ese contexto. En la interpretación lo mismo, interpretación circunstanciada. Si yo hago la cláusula 1 que va a tener relación con la cláusula 2, puedo manifestarlo en forma expresa. Esta cláusula se relaciona con la 2, si cae una va a afectar a la otra, porque después, y esto hay a veces en pactos posteriores, digamos, estos de autocomposición, hay problemas en donde se homologa una y no otra. Pero yo no quería esto, me homologás todo, no me homologás nada, porque me homologás lo que me conviene y lo que me convenía, no. Entonces también, que esto pasa con el convenio regulador, ¿no? Que a veces, normalmente no hay observaciones en los convenios reguladores, pero podría haberlas, que observe una y otra no. Y esto hace desbalancear el sentido de todo el convenio regulador o, bueno, o en un pacto convivencial. Y desde ya la cuestión. Bueno, esto lo traje porque es algo tremendamente habitual, ¿no? Los pactos en donde hay donaciones para los hijos. Sobre todo en estos de cuando ya el conflicto se armó. Y la forma de resolverlo, que a veces es la única que queda, es decir, bueno, que la casa se la queden los chicos. A vos no te voy a dar nada, pero a los chicos todo, porque mis hijos son la vida. Les doy la vida. No, dame plata, no quiero la vida, es mucho. O sea, dame plata, es suficiente, no tanto como la vida. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos pactos, estos convenios, perdón, no estoy hablando de los pactos en sí, sino los convenios posteriores, en los cuales se acuerda que él le va a donar a la hija de ambos una casa? Y ahí hubo este caso, por ejemplo, que es bastante habitual, en donde él dice, yo me comprometí a esto, pero en realidad estaba mal comprometido, porque es una oferta de donación y ahora cambié de parecer, ella no aceptó la donación, con lo cual yo no estoy obligado a donar, y aparte que tendría que haber ido para hacer una donación en escritura pública, porque así lo que exige la ley, con lo cual este contrato no tiene ningún tipo de valor, porque ahora ella no me habla más, hace 5 años que no me ve mi hija. Es ingrata, es injusta, bueno, hay un conflicto tremendo en esta familia, por lo tanto yo no voy a donarle esto a mi hija. Y la mujer dice, jaja, cumplí este convenio. Pero es que este convenio es imposible de cumplir, porque la verdad que estaba mal hecho, porque en definitiva hubiese necesitado, por ejemplo, la aceptación de la donataria, la oferta de donación. Mientras no haya aceptación de donataria, esta donación se cae. En primera instancia lo rechazaron, porque dijeron, váyase de acá, crápula. Y en Cámara hizo lugar a la acción, digamos, hizo lugar a lo que se pretendía de que se cumpla este convenio, este pacto, porque el consentimiento había sido libremente prestado, no había violación a la ley, el orden público, que en realidad había un conflicto de intereses entre esta hija y este padre que tendría que haber ahí intervenido incluso un tutor ad litem, porque tendría que haber dado esa perfección, digamos, de autonomía de la voluntad. Por lo tanto, además había principio de ejecución y de cumplimiento del convenio, porque ella sí había cumplido su parte. Por lo tanto, tiene que hacer la donación, sí o sí, de este inmueble a su hija. Pero vino por ese lado. Pero lo señalo porque es bastante habitual acordar esto, y hay que tener ojo cuando se acuerda esto. Y mucho más ojo cuando se acuerda donar cosas que no son de ellos, ¿no? Se están donando el terreno que en realidad está a nombre de la abuela. ¿Qué me estás dando? Puede salir mal. Obvio. Bueno, en la interpretación de todo, cualquier pacto de convivencia y cualquier circunstancia que pueda haber, en la interpretación,
nunca se olviden que va a primar la cuestión de la perspectiva de género. Esta forma de analizar e interpretar la ley, que no significa que sea una preferencia de juezas modernas, digo en femenino a propósito, ¿no? No es que ahora está de moda lo de la perspectiva de género, ya debe estar hasta acá de las palabras perspectiva de género, como nos pasó en algún momento con interés superior del niño. Todo perspectiva de género, todo interés. Ahora, ¿qué es esto de la perspectiva de género? Es, digamos, esto, una preferencia de... No, es una obligación convencional a los jueces. O sea, están obligados los jueces a analizar con perspectiva de género. Cosa que es altamente llamativa, que las dos salas de Bahía Blanca no, o sea, no la usan, la desprecian la perspectiva de género como si fuese una pelotudez, perdón la expresión poco elegante, como si fuese una moda. Entonces me parece que acá es importante fortalecer desde la línea argumental por qué es importante la perspectiva de género. Si nosotros una demanda ponemos muy livianamente, o en el alega, o, digamos, o en la apelación, en el memorial, desde una perspectiva de género, y los jueces yo creo que les da fastidio de entrada. Entonces, me parece que hay que explicar de qué se trata esto, porque esto va a hacer que por lo menos tengan que algo meterse en el tema, ¿viste? Por lo menos verlo de alguna manera. ¿Qué es lo que está dando vueltas acá? Bueno, esto lo saben, esta cuestión de dimensión estructural, la dependencia de la mujer. Bueno, acá hay cosas muy lindas, pero nada me funciona bien hoy. Pero les cuento que sí que había cosas lindas. Pero lo que les quería señalar más es esto. Hay algo muy interesante que, la palabra protocolo es otra de las odiadas. La Corte Suprema de Justicia de México sacó una cosa, digamos, un protocolo muy interesante con ciertas pautas a tener en cuenta para construir argumentalmente la perspectiva de género, para evitar esto, para evitar la banalización de la perspectiva de género. Entonces, como herramientas de análisis para los jueces mexicanos, porque no es un problema de la Argentina, ni es una moda de la Argentina, ni es pañuelo verde, o sea, es otra cosa esto, en donde en todo Latinoamérica hay un movimiento muy fuerte. Imagínense en México una sociedad ultramachista, peor que la nuestra, en donde este protocolo de actuación tiene interesantes pautas a analizar y que están publicadas. Esto uno lo ve desde la web. La Corte Suprema de México tienen publicaciones muy copadas. Y incluso ahí estuve tan generosa de copiar los links de acceso, porque lo pueden chusmear perfectamente. Y esto es interesante porque puede servir como argumentos. O sea, nadie le puede escribir en un memorial más de 5 páginas, 10 como mucho, porque nadie lee más que eso. Pero sí hacer alguna fuerza a la argumentación de la perspectiva de género, y no la referencia tangencial, porque eso me parece que genera más brote. ¿Y por qué insisto con la perspectiva de género? Porque en el análisis de todos los efectos incide la perspectiva de género, sin duda, porque hace a la igualdad real, y la forma de interpretar la norma tiene que tender a favorecer la igualdad real y no la igualdad formal. Así que, bueno, esto es lo que les tenía para contar hoy. Algo para que quede a fuego: las uniones convivenciales no generan ni un régimen patrimonial común, ni tampoco conceden vocación hereditaria, agrego por ahí, pero que no generen un régimen patrimonial común no significa que no tengan consecuencias de tipo patrimonial. Las hay, y si hay consecuencias de tipo patrimonial pueden ser convenibles, contratables, pactables. Con lo cual los pactos convivenciales es una vía más para organizar la vida familiar. Si me preguntan con sinceridad si la gente va a recurrir más a los pactos convivenciales, yo sospecho que si uno le explica todo esto va y se casa. Pero si se casa, le da vocación hereditaria. Así, puede organizar un sistema sin que tenga vocación hereditaria. Puede ser una turrada, ¿no? Porque si te acompañó en la vida, y bueno, que reciba algo después. Pero lo cierto es que si se va a casar, le tenés que avisar, bueno, pero le va a dar vocación hereditaria. Insafable. En cambio, bueno, pero podría irse al de separación. Pero, pero bueno, digamos, ahí es lo que está en juego, me parece, en los pactos convivenciales, que requiere un esfuerzo de las partes y de los abogados para poder hacerlo de una manera que sea conducente. ¿Qué significa esto? Que después sirva, pues si no te pagaron honorario y cobraron honorario, es obvio. Que después no sirva para nada,
Bueno, esto, por eso empecé por ahí. Y esto puede ser una cuestión del instituto de cómo bajar a la población en general la necesidad de, o la posibilidad de poder, de acordar. Y todo lo que no hagamos como abogados lo van a hacer los escribanos. Siempre, siempre es así. Bueno, muchas gracias. Ahí está, mira, ahí con tu regalo. Gracias. Vení, Vicky, que tenemos que sacar una. Vení, Silvita. Vengan todos, si sacamos una foto. Vengan de este lado. ¿Sí? Vos tenés, este es tu comprobante, tu Ay, charla, muy tu bien. regalo. Vengan todos, sacamos una foto. Mira, vení a poner esta Silvia. Sí, bueno, sí. Bueno, va. Una más. Buenísimo. Gracias. Te saco, claro, bueno, ustedes dos. Con Silvia también. Ah, dale. ¿Dónde les Pero sí, Vicky.